Gracias por continuar con nosotros en Voces de Nuestra Gente, y en esta tarde le damos la bienvenida a la abogada María Mercedes Tulcán. Ella hace parte del Tribunal de Ética Odontológica de Nariño. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Mónica, buenas tardes. Pues sí, vengo como la abogada del Tribunal de Ética Odontológica para exponerle pues a toda la comunidad un trabajo muy importante que hemos realizado casi en estos últimos 2 años. Sí, señora, están hablando de un libro que se denomina Código de Ética Odontológica Comentado. Cuéntenos un poco acerca de este libro y qué importancia tiene para el gremio odontológico. Bueno, esta publicación, ustedes la pueden apreciar, es una publicación, es un trabajo que realizó el Tribunal de Ética Odontológica, nuestra seccional Nariño, alrededor del año 2018 y el año 2019. Consiste en una publicación donde la Ley 35 de 1989, que es el Estatuto Ético Odontológico, es decir, las normas que regulan los principios éticos sobre los cuales debe regirse el odontólogo para el ejercicio de su profesión, su relación con los pacientes, con los colegas, con las instituciones, y asimismo en esta norma están establecidos los procedimientos para llevar a cabo el reproche o el proceso ético disciplinario cuando el odontólogo ha incurrido en una falta ética en su profesión. Entonces, ¿cuál fue la inquietud de nuestro tribunal? Pues efectivamente es que muchas veces la ley, cuando la revisan, la leen personas que de pronto no son abogados, no la comprenden en toda su dimensión, en toda la importancia que la norma conlleva. Entonces nuestra preocupación radicaba en eso y en cumplimiento de la función preventiva que nosotros como tribunal debemos adelantar y que la misma Ley 35 nos ha impuesto. Entonces la Sala Plena del Tribunal decidió hacer una publicación de la Ley 35, el Código de Ética Odontológica, pero comentado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los artículos que componen la norma, más de 90 artículos que componen esta ley, sea comentado. Es decir, sea, digamos, como explicado para que la persona que vaya a leer el contenido pues de esta publicación tenga un acercamiento un poco más pedagógico, más didáctico a los contenidos de la ley. A veces, si uno de pronto no es abogado, la lee y posiblemente no la entiende, y como esta ley es destinada para los odontólogos, para los estudiantes de odontología, para los abogados también que están dedicados como a la responsabilidad médica, y de todas maneras para cualquier persona que está interesada en temas de ética odontológica, entonces cada uno de los artículos ha sido comentado por profesionales altamente capacitados, expertos, digamos, en temas odontológicos desde el punto de vista técnico, científico, jurídico y ético. Entonces, ¿quiénes fueron las personas que hicieron los comentarios? Porque el libro, digamos, tiene varios comentaristas. Tenemos un editor general que fue el doctor Víctor Hugo Villota. Él fue ex magistrado del Tribunal Nacional de Ética Odontológica, actual director del Campus Pastos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Él es odontólogo, es un odontólogo reconocido a nivel nacional, quien se ha preocupado bastante por estos temas de la ética profesional en odontología. Entonces él, como editor general y en asocio pues con nuestro tribunal, convocamos a personalidades destacadas en este ámbito para que, como lo mencionaba, desde diferentes enfoques se realicen los comentarios a cada uno de los artículos que componen la norma. Tenemos odontólogos, tenemos magistrados tanto de la seccional Nariño de nuestro tribunal como los magistrados del Tribunal Nacional de Ética Odontológica, los abogados, profesores de la Universidad Cooperativa, entre otros profesionales que tanto desde el ejercicio de su profesión como desde lo académico se han interesado pues en propiciar espacios para el fortalecimiento de la ética odontológica, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Abogada, y bueno, cabe destacar que esta ley 35 cumple ya 30 años. Sí,
Es una norma que pues desde 1989, ¿no? Si hiciéramos un reproche en el tiempo, podríamos decir es una ley muy viejita, ¿no? No obstante, el dinamismo pues de la norma no solo radica en el contenido de lo que ella nos trae, sino pues que también esta se nutre principalmente de las providencias o de los pronunciamientos que realizamos nosotros como tribunal seccional, pero también de los pronunciamientos que realiza el Tribunal Nacional de Ética Odontológica, que se convierten en últimas en precedente también para tenerse en cuenta al momento de fallar en los diferentes procesos disciplinarios que se nos presentan. La idea en ese sentido también son 30 años de vigencia de la norma y nosotros con estos comentarios que hemos realizado a la norma, pues obviamente la norma ya está plasmada, la respetamos en su integridad porque así en su momento lo decidió el legislador, el Congreso de la República, pero sí hemos tratado como con estos comentarios también de actualizarla un poquito, ¿no? Traerla al momento presente. Por ejemplo, digamos, un tema que regula nuestra ley 35 es el tema de la historia clínica, ¿no? La historia clínica no solo como el documento que debe llenarse al momento en que se entraba la relación odontólogo-paciente, sino como ese deber del profesional de llevar una historia, digamos, una evidencia fidedigna de todo lo que va aconteciendo, de las evoluciones que tiene el paciente. Entonces, es un deber del profesional, aquí está establecido como tal, pero nos hemos dado cuenta, hace 30 años no hablábamos, por ejemplo, de historia clínica electrónica. Hoy por hoy ya hablamos de historia clínica electrónica. Muchísimos de los profesionales médicos, odontólogos o en las instituciones prestadoras de los servicios de salud oral ya se manejan hoy por hoy las historias clínicas electrónicas. Entonces, digamos, eso también nos permite a nosotros como corporación o en los comentarios que se realizan, digamos, dar algunos puntos importantes que deben tenerse en cuenta desde el punto de vista ético-disciplinario cuando el odontólogo diligencie también sus historias clínicas electrónicas, que digamos en esta quede constancia de quién está firmando. Normalmente uno pone hoy por hoy la huellita, ¿no? La huella. Pero a veces hemos tenido algunos casos donde cuando ya solicitamos las historias clínicas para la evaluación de los procesos disciplinarios que se vienen adelantando, entonces digamos huellas, bueno, no sabemos de quién es la historia, la huella, perdón, que allí está, porque no deja bien la constancia si es del paciente, si es del profesional, y más aún el problema, digamos, se nos incrementa un poquito o la delicadeza del asunto es más alta cuando se trata de los menores de edad. Un menor de edad siempre tiene que estar acompañado de su representante legal, sus padres o la persona que esté ejerciendo la represión legal del menor, toda vez que yo puedo asistir o puedo mandar a mi hijo a la consulta. Pienso que todo puede salir normal, pero resulta que puede, como en cualquier caso, puede suceder algún evento adverso, alguna cuestión donde en ese momento toque tomar una decisión por parte del profesional o de los representantes del profesional. Entonces ahí también es importantísimo todas esas constancias. Esto es a partir de la experiencia es que nosotros hemos querido realizar esos comentarios, como lo dice por aquí en alguna de las presentaciones que se hace del libro. Es una obra perfectible en lo sucesivo, ¿no? Ya la trabajamos, digamos, en el 2018, las cosas día por día van presentándose nuevos casos, nuevos pronunciamientos de nuestras altas cortes, de nuestro Tribunal Superior, que es el Tribunal Nacional. Entonces la idea es arrancar, digamos, con esta primera edición, pero sí la intención es como continuar con este ejercicio para permitir un acercamiento más actual, más práctico, más didáctico de lo que son los contenidos de la Ley 35 del 89.
Abogada, y que me imagino que en 30 años, pues hace 30 años no existían las especialidades odontológicas que existen hoy en día, tratamientos que antes no se practicaban, procedimientos que también ahora merecen, digamos, como cierta atención de parte del tribunal y como una cierta respuesta frente a las denuncias que hace la comunidad que incluso antes no se hacían. Sí. En ese sentido, por ejemplo, el tema de la estética odontológica, ¿no? Es un tema que pues es hoy por hoy el boom. A todos hoy por hoy nos venden una sonrisa increíble. Usted puede tener perfectamente sus dientes sin ninguna afectación en la salud ni nada, su sonrisa perfecta, pero no obstante a usted ya le ofrecen el blanqueamiento, le ofrecen el diseño de sonrisa y todo eso, ¿no? Entonces, hay una cuestión, y es que, por ejemplo, como hablábamos de la historia clínica, otro de los deberes que tiene el profesional y que odontólogo y que es demasiado delicado, demasiado importante y es un deber ético altísimo, es el tema del consentimiento informado. Entonces, muchas veces en esto que usted trae a colación, que es como las nuevas especialidades o los nuevos tratamientos que hoy por hoy se están vendiendo a la comunidad, y lo digo como en esos términos de venta, porque hoy lo que nos han dicho es que debemos tener los dientes de tal manera, la sonrisa de tal manera, el rostro de tal manera, la nariz de tal manera, un cuerpo de tal manera, pero no es porque sea una necesidad morfológica o derivada del estado de salud, sino simplemente una cuestión estética y de apariencia. Un estereotipo. Un estereotipo, correcto. Pero adelantar ese tipo de procedimientos, esos tratamientos, ya hablemos un poquito, podría ser del diseño de sonrisa. No soy la especialista en odontología, lo hablo como más desde el campo jurídico. Involucra también unos riesgos altos para la persona que decide hacerse su tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? No solo a nivel regional, sino a nivel nacional, y esa ha sido la preocupación también del Tribunal Nacional y de todas las seccionales. Por ejemplo, cuando anualmente se realizan los encuentros con todas las seccionales y demás, y este tema ha sido como la preocupación más alta, porque con el ánimo pues de vender este tipo de tratamientos se está obviando explicarle a la población, y por eso de pronto se la está llevando a incurrir en un riesgo también, es no advertirle conscientemente de los riesgos en que estos tratamientos lo pueden llevar. Claro, usted hoy sale con su sonrisa perfecta, pero van pasando los años y las cosas, el cuerpo va cambiando. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy también están de moda las bichectomías, los tratamientos con el Botox, y lastimosamente hay algunos profesionales en odontología que pues se han metido como en un campo que no les corresponde. Y como lo advierten los profesionales odontólogos y sobre todo los magistrados que se han dedicado a este tema de la ética odontológica, muchos de estos tratamientos como la bichectomía o los tratamientos con este Botox, el odontólogo nunca vio una materia de esas en su carrera profesional. Es decir, que posiblemente no es competente para realizar este tipo de procedimientos. No obstante, podría ser ya sea o el ánimo de lucro o a veces la falta de ética. El hecho es como llevar a cabo estos procedimientos, que la gente se enmarque en un estereotipo determinado, pero no le estamos advirtiendo. Y ese es un tema muy delicado hoy por hoy, y una cuestión que no solo nuestra seccional, sino a nivel nacional, los tribunales sí han decidido cómo enfrentarlo. Y enfrentarlo como, pues lastimosamente adelantando los procesos ético-disciplinarios correspondientes, que
es también una de las maneras para prevenir que otros profesionales, ¿no? El referente es, ya le pasó de pronto, se lo sancionó al profesional, al colega de esta manera, posiblemente otro que tiene la intención de hacerlo se abstenga. Pero esto tampoco quiere decir que sean malos los tratamientos, no, están bien las personas que quieran hacerse su diseño de sonrisa o los tratamientos que sea, pero que a la gente se le explique conscientemente qué es lo que le van a hacer, cuáles son principalmente los riesgos y que la persona en ejercicio de su autonomía pues decida si quiere asumir los riesgos no solo en el corto plazo, sino también los riesgos que a largo plazo se le pueden generar. Bien, bueno, esta obra contó con el apoyo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Sí. En ese sentido, es muy grato destacar la participación que la Universidad Cooperativa de Colombia ha tenido en el fortalecimiento de la ética odontológica a nivel regional y a nivel nacional. Institucionalmente ha sido un gran aliado para nosotros. Teniendo en cuenta pues que es la única universidad en la región que cuenta con una facultad de odontología y es de destacar también, es una facultad acreditada en alta calidad, es decir, estamos hablando de una institución seriamente comprometida con la formación de profesionales odontólogos aptos para su campo, pero también éticos para su ejercicio profesional. Entonces, la estrategia también ha sido consolidar una alianza importante entre nuestra corporación, entre nuestro Tribunal de Ética Odontológica y la Universidad Cooperativa para fortalecer a través de la academia todo el quehacer preventivo también de nuestro tribunal. En ese sentido, tuvimos una colaboración pues importantísima o una participación de la Universidad Cooperativa en el sentido que a través de su editorial fue quien nos patrocinó la publicación, ¿no? La impresión de esta primera edición de los libros, se contó pues con el apoyo desde ese punto y también a través de la Facultad de Odontología, en la revisión, en los contactos con profesionales, como lo decía, altamente calificados para que participaran pues como comentaristas, como coautores en esta publicación. Muy bien, bueno, creo yo que este tipo de código de ética comentada también no solo es para los odontólogos, los abogados, sino también ya los pacientes en general van a poder consultarlo, leerlo, entenderlo y poder ellos mismos saber, bueno, hasta qué punto el profesional que me atendió hizo algo bien, algo mal y puedo yo quejarme. Sí, esa es la idea. La idea es que no solo los contenidos de esta norma se queden en el gremio odontológico. Claro, ese digamos es nuestro principal referente, ¿no? Toda vez que vamos dirigidos en nuestra función preventiva a hacerle entender o hacerle caer en cuenta al profesional odontólogo de las implicaciones éticas que tiene su ejercicio profesional. Lo mismo que a los estudiantes en odontología y de las diferentes especialidades odontológicas que existen, pero también, como usted lo señala, para la población en general, para los usuarios de los servicios de salud oral, porque pues uno no puede desconocer que así sea abogado, el ingeniero, el ama de casa, los niños, cualquiera en algún momento de nuestra vida hemos requerido los servicios de salud oral. Y en ese sentido, la idea también de este código, pues efectivamente es esa, que tengamos un acercamiento más práctico a los contenidos de la norma, porque usted puede de pronto descargarla hoy por hoy de internet, lo que sea, ahí están las bases de datos, leerla, pero posiblemente si uno no tiene como mayores conocimientos en odontología y valga decirlo también en derecho, me quedo como con el contenido de la norma, pero no sé qué significa. Entonces, estos comentarios lo que permiten es que entendamos un poquito qué quiere decir cada uno de los artículos que allí componen esa norma. Si por ejemplo dice que el actuar de un odontólogo debe ser
probo que debe ser o que para ejercer la odontología se hacen tales exigencias por parte de la norma, o que el consentimiento informado es un deber del profesional. Por ejemplo, la norma en cuanto a consentimiento, que es uno de los temas más importantes en la relación odontólogo-paciente, la norma nos señala, el odontólogo está obligado a informar al paciente sobre los riesgos y eso. Por ejemplo, la norma no me dice necesariamente que el consentimiento deba constar por escrito. No obstante, hoy por hoy, cuando a nosotros nos hablan de consentimiento, yo creo que en nuestro imaginario todos ya tenemos un formato, porque alguna vez hemos tenido algún procedimiento y antes, incluso antes del procedimiento, en alguna oportunidad le dicen a usted firme. Y uno no sabe qué es lo que está, simplemente piensa que toca cumplir como con una formalidad de papel, pero no sabemos que el consentimiento informado, más allá de ese documento, más allá de ese formato, es un derecho que yo tengo como paciente y es un deber que tiene el profesional. Entonces, se trata de explicarle al paciente, como decíamos anteriormente, absolutamente todo lo que conlleva el tratamiento, otras alternativas que pudieran haber, los riesgos, los beneficios. Pero ¿qué es lo que sucede? También es importante que el profesional sepa que todas esas explicaciones que le está dando al paciente pues deben constar por escrito. ¿Por qué? Porque hoy que la relación entre el odontólogo y el paciente está bien, pues no hay mayores reclamos, no hay mayores reproches. Pero no podemos desconocer que no es que esta sea una profesión infalible. Puede haber de pronto alguna falla por parte del profesional. Es más, a veces las fallas también derivan de las omisiones en que incurre el paciente. Entonces, cuando, hay que decirlo también, y hoy por hoy el médico me dañó, no me gustó, voy y consulto a mi amigo, busco al abogado y entonces el abogado ya me dice demandemos, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que hoy por hoy todo el mundo vamos a buscar, reparación de daños y que me causó un perjuicio, entonces voy a demandarlo. Cuando estamos en estos procesos, ya sea de tipo patrimonial, sancionatorio, disciplinario, lo que sea, entonces aquí ya todo es cuestión de pruebas, ¿cierto? Entonces usted, odontólogo, se pudo haber gastado 2 horas explicándole a su paciente, incluso el paciente fue con el papá, con el hijo, con el esposo, lo que sea. Usted piensa, tengo un testigo de pronto. Resulta, pero que no dejó las constancias respectivas. Cuando uno va a preguntar, los jueces cuando van a verificar, ¿qué le dijeron a usted, señor paciente? Entonces el paciente dice, a mí no me explicaron que yo podía quedar con tal cosa. Entonces el odontólogo, ¿usted qué le explicó? No, yo sí le expliqué, yo le dije que podía ser el riesgo, que podía pasar esto, que podía pasar lo otro, y la persona aceptó. La siguiente pregunta que le va a hacer el juez, ¿dónde está la constancia que usted explicó eso? Entonces, el odontólogo que presenta su formatico ahí chiquito, entonces cuando usted efectivamente no le ha explicado nada, y el paciente puede mantenerse en su posición, a mí no me explicaron nada, y posiblemente le vamos a dar la razón en el juicio que se le está haciendo. Ahora bien, si el paciente me insiste, porque también puede suceder en que no se me explicó absolutamente nada a mí como paciente de los riesgos que se me iban a explicar. El odontólogo dice, yo sí le expliqué, y el odontólogo dice, mire, aquí está todo lo que yo le expliqué. Cuando el juez revisa, cuando el magistrado revisa, efectivamente ahí están detalladamente plasmados cuáles eran esos beneficios, pero sobre todo cuáles esos riesgos. Y aquí estaba el riesgo, por ejemplo, uno de los riesgos era ahí clarito y con la firma al final del paciente. Uno de los riesgos era que podía afectársele algún nervio, la sensibilidad en el labio, en la lengua, bueno, no sé, alguna cosa, ahí estaba explicado. Ya entonces la controversia cambia, ya no le vamos a dar la razón al paciente, porque efectivamente ese odontólogo fue tan responsable que dejó las constancias, y cuando le queremos endilgar una responsabilidad, entonces le decimos queda exonerado porque aquí de pronto hay el consentimiento informado, hay una culpa exclusiva de la víctima, hay algún exonerante que le permite al profesional, como ya lo dije, exonerarse, zafarse de cualquier responsabilidad. Eso es lo que nosotros con casos prácticos incluso comentamos en cada uno de los artículos, y eso permite que lo entienda tanto el odontólogo,
tanto el abogado, pero también el usuario de los servicios de salud oral. Bueno, ¿dónde se puede conseguir este libro para las personas que lo deseen adquirir? La publicación la pueden adquirir a través de la editorial de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ellos son los encargados de la venta y distribución de estos ejemplares. No obstante, con el tribunal podríamos establecer un canal como de comunicación, simplemente porque nosotros como tribunal no vamos a comercializar el libro, no es esa nuestra función. Pero a través de la editorial sí se puede realizar. Lo que sí ha hecho el tribunal es, partiendo de esta publicación, es tratar de difundirla en todas las organizaciones, en los gremios donde se considera que es importante que esta publicación debe conocerse. ¿Cuáles son esas entidades a las que en principio pues les hemos obsequiado la publicación? Por ejemplo, la Federación Odontológica Colombiana, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, los otros tribunales seccionales diferentes al de Nariño, y las universidades que cuentan con una facultad de odontología, porque sí consideramos que este libro debe ser un referente de estudio obligatorio para los estudiantes de odontología. Esta es una obra, valga decirlo, esta es una obra pionera, innovadora. No existe en Colombia una publicación de este tipo con respecto a la Ley 35 de 1989. Los abogados conocen que con respecto a otras normas sí existen como publicaciones de este tipo, pero no ha habido una propiamente dedicada a los temas de la ética odontológica. Entonces, sí consideramos que esta publicación abre como esa posibilidad de estudio obligatorio de la ética odontológica también para todas las facultades, para todos los estudiantes de las facultades de odontología a nivel nacional. Bueno, y cabe de pronto aclararle a nuestros televidentes que el Tribunal de Ética Odontológica es el encargado de seguir todos estos casos disciplinarios, quejas que haya frente al trabajo que realizan los odontólogos. Sí. La función que a los tribunales de ética odontológica les ha impuesto la Ley 35, y eso también se explica pues aquí en los contenidos de esta publicación, es adelantar la facultad sancionatoria cuando el profesional odontólogo ha incurrido en una falta a la ética odontológica. Entonces, nosotros iniciamos un proceso disciplinario para reprochar la falta a la ética en que pudo haber incurrido el profesional, porque a veces los usuarios confunden, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero la reparación, el odontólogo me cobró tanto, o yo quiero que me repare el perjuicio, le estoy pidiendo una indemnización de tanto, eso no es de nuestra competencia, ya radica en competencia de un juez, de otro tipo de autoridad. O por ejemplo, a veces pensamos, cometió en mi contra un delito, unas lesiones personales, tampoco es de nuestro resorte los delitos, nuestro resorte es simplemente el reproche desde el punto de vista ético-disciplinario. Entonces, la persona, cuando considera lesionados sus derechos o que hubo un atentado a la ética, interpone la denuncia en nuestra corporación. La denuncia se adelanta por una queja que presenta algún usuario, también por las quejas que nos remiten las instituciones como el Instituto Departamental de Salud de Nariño o la Secretaría de Salud de Pasto, e incluso el Tribunal de Oficio. Los magistrados pueden adelantar los casos de oficio sin necesidad de denuncia cuando conocemos que hay prácticas que están atentando contra la ética odontológica. Inicialmente hay una investigación preliminar, listo, se practican algunas pruebas, en primer lugar, por ejemplo, se amplía la queja cuando a veces el usuario consideramos que es una queja que
sí hay un mérito para iniciar la investigación, pero es una queja que le faltan como pruebas o eso, entonces lo llamamos para que nos amplíe su queja, nos la nutra con las pruebas que posiblemente tenga la persona en su poder. ¿Cuáles son esas pruebas? Entonces, historia clínica, que me dio un recibo, hoy por hoy que me mandó un mensaje, que esta publicidad me entregó, bueno, lo que sea. Entonces, también en otra oportunidad llamamos a una versión libre al profesional, le decimos, bueno, han puesto una queja en su contra, dicen esto, cuéntenos ahora cuál es su versión de estos hechos. Una vez nosotros recolectamos como todas las pruebas, practicamos las pruebas y agotamos ese periodo probatorio, el magistrado que está llevando adelante el proceso, que se llama magistrado instructor, presenta a la sala plena del tribunal un informe de conclusiones. ¿Qué es el informe de conclusiones? El informe de conclusiones es todo el análisis que ha hecho este magistrado instructor, el que está adelantando el proceso ético-disciplinario. ¿Para qué? Para que después de un análisis pormenorizado de los hechos, pero también de los contenidos de la norma, nos diga si debe a ese odontólogo formulársele cargos, que no es que lo vamos a sancionar todavía, sino formularle cargos o archivar el proceso. ¿Cuándo archivamos el proceso? Cuando encontramos que la denuncia presentada y después de practicadas estas pruebas, verificamos que no hay realmente un atentado contra la ética odontológica. ¿Cuándo formulamos cargos? Formulamos cargos cuando se verifica que esa conducta, al parecer, sí nos lleva a que hubo una presunta violación de los contenidos de la norma. Entonces, ¿qué se hace? Se le dice al odontólogo, señor odontólogo, usted atentó, por ejemplo, contra el artículo 3º de la ley 35 del 89 por estas y estas razones. Estos son los cargos que se le imponen. Después de eso, se notifica pues el respectivo auto, todo el proceso está determinado en la norma, no es un proceso que nosotros nos inventemos en el momento, sino que es un proceso que ya está establecido en la norma. Posteriormente, hay una diligencia de descargos, cuando se ha formulado cargos, porque cuando ya se archiva el proceso, hasta ahí llegó y con eso se termina. Cuando se formula cargos, entonces llamamos al odontólogo a unos descargos, ahí sí. Venga, señor odontólogo, es de aclarar lo siguiente, en este tipo de procesos el profesional puede estar asistido con un abogado, pero no necesariamente. No obstante, a veces la importancia del abogado radica en que, como es un proceso que de todas maneras está determinado en la ley, hay algunas cuestiones de técnica jurídica que el abogado pues puede tener en cuenta, pero eso no quiere decir que el profesional odontólogo, porque es que los magistrados, y esta es otra cosa que hay que aclarar, los magistrados que componen el tribunal son odontólogos, no son abogados. A veces la gente piensa que este tipo de corporaciones se conforman es por otros abogados, entonces no, los magistrados son odontólogos, odontólogos que tienen unas calidades y unas cualidades que las exige la norma para haber llegado pues a esa dignidad. Entonces son los mismos pares los que van a evaluar cuál ha sido la conducta de ese denunciado. Porque, por ejemplo, aquí vamos digamos, a tratar de un procedimiento que me estaban haciendo un procedimiento de implantes. Entonces, no sé, los abogados podríamos decir, se le informó, se le dijo, no se le dijo, pero el odontólogo ya va a decir, para este tratamiento, por ejemplo, para poner unos implantes, tenía que haberse hecho estos exámenes, estos diagnósticos, que cuando vemos las radiografías, las panorámicas, los modelos, para este paciente tuvo que haberse esto hecho, lo otro. Entonces, bueno, continuando con el proceso, se lo llama al odontólogo a unos descargos. Los descargos se surten en audiencia y con el lleno de la sala. La sala en pleno, los 5 magistrados que componen la corporación lo escuchan, él presenta sus descargos, si es del caso solicita pruebas y demás. Si es del caso, pues ya habrá el periodo donde se las practica para que posteriormente ya la sala, el tribunal, tome una decisión de fondo. Escuchados obviamente los descargos, garantizado el derecho al debido proceso, el derecho de defensa del investigado. Entonces, hay dos posibilidades. Una, que se
tengan en cuenta los descargos, que se acepten los descargos presentados y que efectivamente donde, por ejemplo, en la etapa preliminar se dijo, este odontólogo no hizo historia clínica, lo que sea. Y al momento de presentar los descargos, el odontólogo llega con su historia clínica, esta es mi prueba, bueno ya, y efectivamente verificamos que no hubo la falta a la ética, entonces la decisión es absolver de toda responsabilidad al profesional. Pero cuando en la diligencia de descargos no se logra desvirtuar los cargos que se han impuesto, pues efectivamente ya viene la imposición de una sanción. La misma ley 35 impone las sanciones a las que puede verse abocado un odontólogo cuando ha atentado contra la ética profesional. ¿Cuáles son esas faltas? Vamos desde la amonestación, que es digamos, la sanción más leve en la que puede incurrir el profesional. Vamos después a la censura, que puede ser escrita o pública y puede ser, puede ser privada o pública o escrita y verbal. Digamos que esas todavía resultan ser las sanciones más leves, aunque cuando ya es pública y escrita se lleva a todas las autoridades para que la conozcan, pero es un reproche todavía un poco leve. Luego ya viene la suspensión en el ejercicio de la profesión, que va desde un día hasta los 6 meses, que es la imposición que nosotros como tribunal seccional en primera instancia ponemos, o cuando ya la circunstancia es más gravosa, los hechos, digamos, los daños que se le causaron al paciente son altos, quien impone la sanción de 6 meses, un día, hasta los 5 años es el Tribunal Nacional de Ética Odontológica. También es bueno aclararle, sobre todo a la comunidad, incluso a los profesionales, a los estudiantes en odontología. Nosotros pensamos, le quitaron la tarjeta profesional, ya no va a poder ejercer el odontólogo de aquí al resto de su vida, se acabó su carrera profesional. La ley 35, la máxima sanción que impone es la suspensión en el ejercicio profesional por 5 años. Cumplida la sanción, el profesional nuevamente pues puede volver a ejercer, porque no es que la sanción sea para siempre, ¿no? Eso sí hay que tenerlo claro. Muy bien, bueno, muy interesante entonces todo lo que nos ha contado. Le agradecemos muchísimo a la abogada María Mercedes por habernos acompañado en esta tarde. A ustedes por brindarnos este espacio e invitar a la comunidad, al gremio odontológico, a los estudiantes de odontología y de manera también especial a la comunidad en general para que se acerquen un poco a los contenidos de la norma. Muchas veces hay que decirlo, el desconocimiento de la norma no me exime de la responsabilidad ni como odontólogo, pero tampoco como paciente, porque a veces como pacientes tenemos también unas omisiones importantes que llevan al fracaso de los tratamientos y demás. Entonces la idea es que a través de esta publicación, de este código de ética odontológica comentado, podamos acercarnos más a los contenidos de esta norma, entenderlos y llevar a cabo unas prácticas más acordes a la ética profesional. Muy bien, muchísimas gracias entonces a nuestros televidentes. Los invitamos a un corte comercial. Ya volvemos.